mezclas. ¿Qué no es permitido, verdad? Es no permitir en un mismo tanque utilizar calcios con sulfatos o calcios con fosfatos, porque obtenemos estos precipitados insolubles de calcio. La compatibilidad, entonces al entender la compatibilidad podemos hacer dos tanques, ¿verdad? Un tanque con calcio, nitrato, quelatos, nitrato de calcio, quelatos, o a veces se puede poner el nitrato de amonio también, según el programa de nutrición que se quiera hacer. Y otro tanque donde ponemos los sulfatos y fosfatos, sulfato de magnesio, fosfato monoamónico, nitrato de potasio, cloruro de potasio, sulfato de potasio. Y aquí tenemos dos tanques con diferentes fertilizantes que son compatibles entre sí. Una vez así se hace una inyección de acuerdo a los requerimientos del cultivo. Más adelante vamos a hablar de equipos, de cómo se pueden inyectar los fertilizantes. Y como regla clave también es lo que hablaba anteriormente, evitar los calcios con sulfatos o los calcios con sulfatos. ¿Qué fuentes de fertilizantes tenemos para utilizar en fertirriego que se pueden diluir? La urea, una fuente de nitrógeno, el nitrato de amonio o el sulfato de amonio. Y de fósforo tenemos el ácido fosfórico y el fosfato monoamónico. Como fuentes de potasio tenemos el cloruro de potasio, nitrato de potasio, sulfato de potasio, y hay otra fuente de fósforo también y potasio que es fosfato monopotasio. Otras fuentes de elementos como nitrato de calcio, que es una fuente de nitrógeno y calcio, fuentes de magnesio, el nitrato de magnesio y sulfato de magnesio. Son fuentes de fertilizantes que también vemos ahí. Porcentaje de solubilidad, el índice de alcalinidad que puede tener el fertilizante y la concentración de cada elemento en las fuentes de fertilizantes. Y hablando de micros, para micros usamos sales inorgánicas, ¿verdad? Sulfato de hierro, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, cobre. Y se usan los quelatos también. Y los quelatos son microelementos que vienen estabilizados por estos quelatos y son muy propensos al pH del suelo, ¿verdad? Entonces, al utilizar microelementos, la mejor fuente es utilización de quelatos, ¿verdad? Y entender en qué rangos de pH son más disponibles estos microelementos. Esto es un ejemplo de una preparación líquida muy básica de cómo hacer una fuente de nitrógeno a partir de un fertilizante soluble como la urea. Y vamos a obtener un fertilizante líquido al 21% de nitrógeno. Partiendo de esto, agarramos 45 kilos, un saco de urea, la mitad la agregamos en un tanque. Llenamos un tercio del agua, disolvemos y la otra mitad el fertilizante se disuelve en el tanque, se coloca en el tanque y se llega hasta el volumen final, y con esto obtenemos una solución de 100 litros a partir de 45 kilos de urea, donde vamos a obtener un fertilizante líquido con 20.7% de nitrógeno. ¿Qué dice eso? Que por cada 4.83 litros de esta solución vamos a obtener una unidad, un kilo de nitrógeno. Y esto es, digamos, una forma básica de un fertilizante sólido, lo llevamos a un fertilizante líquido. Hablando ahora de fertirriego y conceptos de equipos,
vamos a hablar un poco, bueno, de la fertirrigación. Como les dije al inicio, bueno, suple los fertilizantes diluidos con mucha precisión donde está el sistema radicular. Y con eso la fertirrigación es la técnica que potencializa y maximiza la productividad, conservando el recurso suelo, agua y fertilizantes. Y con gente proteger mejor el ambiente, ¿verdad? No tener lixiviados fuertes hacia las aguas de abajo, ¿verdad? Las aguas, o sea, no contaminar el ambiente. ¿Qué hace el fertirriego? Tiene una eficiencia y hablamos de los 3 elementos más importantes, ¿verdad? Dentro del nitrógeno, fósforo, potasio. Hay una eficiencia cuando se habla de nutrición, de cuando aplicamos un fertilizante y lo ponemos al suelo granulado o lo ponemos a través del sistema de riego. Y las deficiencias, por ende, nos van a ahorrar fertilizantes. Si aquí tengo un ejemplo, si necesitamos 30 kilos de fósforo, 30 kilos de fósforo, si lo hacemos granulado necesitaríamos 67 kilos de una fuente de fósforo. Si lo hacemos a través de la fertirrigación utilizamos 48 kilos. Esto es eficiencia y esto es ahorro. ¿Qué métodos de fertirriego hay? Cuando se habla de fertirrigación hay dosificación cuantitativa y dosificación proporcional. Una dosificación cuantitativa es una solución de fertilizante variable, o sea, que hacemos una fertilización y hacemos el riego. ¿Cómo? O sea, un día fertilizamos y otros días regamos. Y cuando hacemos fertilización proporcional, es una solución constante. Siempre que regamos, el agua va con fertilizantes. Se usa mucho una es para más campo abierto, aunque la fertilización proporcional también se puede usar en campo abierto, y la otra es más de invernaderos e hidroponía, donde hablamos de partes por millón, en el otro hablamos de kilos por hectárea, siempre manteniendo una concentración óptima de fertilizantes en la solución. Un ejemplo, bueno, fertilizamos un día a la semana y los otros días podemos regar, una frecuencia de riego de cada 2 días. Y esta es una fertilización cuantitativa. Y una fertilización constante es que cada vez que regamos y regamos todos los días, la solución va siempre con fertilizante. Es muy importante bajo estos conceptos y la dosificación proporcional siempre uniformizar o tener un pH del agua estable para que no haya precipitados. En la fertilización cuantitativa, como les hablaba anteriormente, es importante lo que llamamos hacer un riego inicialmente, inyectar el fertilizante y luego hacer un riego para sacar el fertilizante de las líneas de riego. ¿Cómo hacer el fertirriego? Se habla de un aspecto técnico, que es el cómo lo hacemos, y un aspecto agronómico es entendiendo cuánto y cuándo vamos a aplicar. Entonces vamos a tratar de hablar un poco de la parte técnica. Este es un esquema de una estación de fertirrigación donde tenemos un tanque, los fertilizantes sólidos los diluimos en un tanque donde diluimos cada fertilizante por aparte y de ahí los vamos colocando en diferentes tanques. Puede ser un solo tanque donde podamos mezclar NPK o puede ser varios tanques. Y luego
ya utilizamos el sistema de el equipo de inyección que succiona por varios canales cada solución de fertilizante y las inyectamos hacia el cultivo. Este es el esquema básico de una estación de fertirriego y una estación de riego donde tiene el sistema de bombeo y el sistema de filtrado. Cuando hablamos de equipos de inyección, hay un cálculo muy básico donde decimos, bueno, ¿cuánto necesitamos o qué equipo necesitamos para hacer una inyección de fertilizante? Y necesitamos conocer varias cosas: el caudal de la operación, la dosis o la dosis de inyección. En este caso se hablan de 3 litros por metro cuadrado en un caudal de 150 metros cúbicos, y ahí vamos a definir el tamaño del venturi. Ahora les voy a hablar de qué es un venturi, pero este es el tamaño del inyector, por decirlo así. Entonces, multiplicar el caudal por los litros nos va a dar los litros por hora, y a esto le agregamos un factor de corrección que es para que el venturi pueda calibrar bien su inyección. Entonces necesitaríamos para este ejemplo un tamaño de venturi de 562 litros por hora. Un venturi de 600 litros estaría bien. Equipos de inyección, bueno, el más básico, esto es un venturi. Un venturi puede ser de diferentes diámetros, donde nos inyecta o succiona el fertilizante de acuerdo a diferencias de presión. Este es el más básico. Luego hay equipos más sofisticados que ofrecemos, equipos de un solo canal, se llama FertiOne, donde tiene un venturi que podemos ser venturis de 1000 litros o hasta 5000 litros. Y hay un FertiOne que tiene 2 venturis, o sea, tiene capacidad para tomar fertilizante de 2 tanques separados, y son venturis de 1000 litros. El FertiKit es uno de los que más usamos en campo abierto, incluso en invernaderos también. Puede ser automatizado, manual, diferentes versiones de acuerdo al requerimiento que cada finca, y puede tener desde 4 canales hasta 5 canales de 1000 litros, y se pueden poner también en paralelo. Luego este es un esquema de un FertiKit con un controlador donde tiene sus 3 tanques. Entonces hay 3 canales y hay un canal que dosifica el ácido para mantener el pH de solución. El Netaflex es otro equipo que lo que hace es inyectar fertilizantes en varios canales, llega a 4 o 5 canales, y uniformiza la mezcla en este tanque, y ahí él regula su pH y su conductividad. Y el equipo más tecnificado se usa en condiciones de invernaderos de alta tecnología o invernaderos de cultivos de alto valor, donde igual tiene 5 canales, puede ser independientes, donde regula su inyección y regula muy bien la conductividad y el pH. O sea, es muy estable el equipo más tecnificado que hay. Ahora hay una versión 5G que viene con unas válvulas electrónicas que hacen el paso muy fino de las soluciones para mantener la conductividad y el pH. Este es un campo de inyección de FertiKit, de unidades centrales de proyectos grandes, donde cada
diferentes FertiKit y hay muchos tanques de soluciones. Desde lo más significado podemos saber. ¿Cómo aplicamos estos fertilizantes, verdad? Como hablábamos, los diluimos en un tanque. Primero cada fertilizante por aparte, vamos diluyendo. Y de ahí los colocamos en soluciones finales, lo que llamamos soluciones madres y tanques de acuerdo a los tamaños de las fincas, ¿verdad? No es lo mismo una finca pequeña o una finca ya más grande donde necesitamos más volumen de solución madre, ¿verdad? Para poder hacer una aplicación semanal de acuerdo al plan. Importante es dónde colocamos estos equipos. Normalmente van en la estación de bombeo centralizada, pero también podemos hacer fertilización a nivel de una válvula, como un Venturi, o se mueve el equipo ahí. Es también muy práctico para hacer incluso aplicaciones de algún producto específico en esas válvulas, o a mitad de la línea para distribuir en más área. Pero lo más práctico y conveniente es en la estación de bombeo, donde podemos movilizar, hacer las inyecciones. ¿Cómo construir un programa de fertilización? Y esto, bueno, hay varios puntos donde tenemos que entender ese aspecto agronómico, ya vimos un aspecto técnico de los equipos, cómo diluir el fertilizante, colocarlos en los tanques. Bueno, a partir de ahí también necesitamos un aspecto agronómico donde hay que entender cuánto y cuándo aplicar esos fertilizantes. Y de ahí entender también una cosa básica o más tan importante es el riego, ¿verdad? El riego es o en el agua de riego, en el agua que regamos es donde vamos a poner esos fertilizantes. Entonces, el entender cómo regar para entender cómo hacer la fertilización es importante. ¿Por qué es importante? Porque hay que entender cuándo y cuánta agua vamos a aplicar al cultivo, con qué frecuencia regamos, cuánto es el tiempo de riego. Y en base a esa frecuencia vamos a decir, bueno, regamos, no es lo mismo regar un cultivo en campo abierto o un cultivo en invernadero. En invernadero constantemente se riega más frecuente, se fertiliza constantemente. Entonces es importante entender cómo hacer el riego y todas las reglas básicas o no los conceptos básicos de por cuánto regar, cuánto necesita mi cultivo, qué KC, en qué momento, en qué estado está mi cultivo, qué tanto radiación hay, qué tanta temperatura o la evapotranspiración que hay, para definir cuál es mi lámina de riego, y de ahí, partiendo de cómo riego yo y cuál es la necesidad de agua del cultivo, podemos planificar mejor nuestra fertilización y entender durante ese proceso de riego cómo hacer esa inyección de mis fertilizantes sin producir una lixiviación en las partes bajas del suelo, o evitar el lavado de ciertos elementos, ¿verdad? Que son más móviles dentro del suelo, ¿verdad? No tienen carga negativa y entonces se tienden a lixiviar más. Y eso nos permite tener un mejor uso de eficiencia de energía, porque si regamos bien, tenemos que prender la bomba menos tiempo. Y
la eficiencia de poner los fertilizantes mejor. Cuando hablamos del cultivo es entender al cultivo, o sea, qué cultivo. No es lo mismo fertilizar rosas en un invernadero que tomates o caña de azúcar o café, diferentes cultivos. Entonces hay que entender qué cultivo es el requerimiento de ese cultivo. Y lo que hay que buscar es la dosis correcta, ¿verdad? ¿Cuánto vamos a aplicar de ese fertilizante? La forma correcta de cómo lo aplicamos. O sea, si tenemos un fertilizante granulado, lo diluimos, lo inyectamos a través del sistema, o si lo tenemos granulado, lo ponemos en el suelo de la mejor forma, ¿verdad? Y el momento correcto, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a aplicarlo? ¿Con qué frecuencia? Y con qué frecuencia depende si al tener fertilización podemos variar esa frecuencia, podemos variar las cantidades de acuerdo a el requerimiento que tenga ese cultivo. Y de ahí la fuente correcta, qué fertilizante podemos usar para, si es nitrógeno, si es fósforo, si es potasio. Entonces, esto es lo que buscamos, tratar de responder estas preguntas, y vamos a hacer en un plan de fertilización. Necesito fertilizar, saber qué nutrientes debo aplicar, qué dosis debo usar, y hacer un diagnóstico en mi cultivo, en el suelo, tener qué rendimiento quiero tener, cómo puedo manejar el historial que tiene ese lote, si hay análisis foliares, y de ahí defino qué fertilizantes voy a utilizar para llenar ese requerimiento, cómo tengo que aplicar esos fertilizantes. En el caso de fertilización lo hacemos por fertirriego, y cuándo debo hacer esa aplicación, ¿verdad? Partiendo de un manejo de la fertilización, estos tres tipos de fertilizante, la forma de aplicación y el momento de la aplicación. Bajo este concepto, voy a darles un ejemplo de un plan para café. Entonces, partimos con, bueno, cuánto necesita este cultivo, y hay datos de requerimientos, y aquí hablamos de kilos por hectárea o referidos a una fanega. Una fanega es un saco de café oro de 45 kilos. En otros países hablan de sacos de 60 kilos. Partiendo de hay valores. Bueno, yo necesito aplicar tantos kilos de nitrógeno, de fósforo, de potasio, calcio, magnesio, azufre por cada fanega producida. En otros cultivos se habla toneladas por hectárea, o caña de azúcar, por ejemplo, en banano, cajas por toneladas, igual, enfocadas a cajas por hectárea. Entonces hay información donde usted puede tener una idea de cómo transformar esos datos para hacer un plan de nutrición. Partiendo de esto, o sea, como cuánto aplicar en este ejemplo, hablamos de valores de entre 1.3 kilos de nitrógeno por fanega producida hasta 1.1 kilo de fósforo, 1.6 de potasio, magnesio, así. Entendemos cuánto fertilizante o cuánto es el requerimiento que nosotros tenemos para montar un plan. Y otro punto importante es en qué momento lo voy a poner. O sea, si tengo que poner 1 kilo de fertilizante, por ejemplo, o 100 kilos de fertilizante durante el ciclo, ¿en qué momento voy a poner, o en qué momento la planta va
necesitar más fertilizante. Entonces buscamos lo que se llaman curvas de absorción. Un ejemplo de la curva de absorción del café, dependiendo de dónde esté, en qué zona está, porque depende de la zona, la floración se da diferente. Y hay una distribución de esa curva y cómo aplicar esa curva. O hay trabajos de absorción de cada elemento, ¿verdad? Entonces, a través del año, donde hay diferentes estados de desarrollo, hay diferentes requerimientos del cultivo de cada elemento. Entonces, entendiendo estas curvas de absorción, podemos contestarnos la pregunta de cómo distribuir ese fertilizante a través del ciclo del cultivo. Hay curvas también de microelementos. Son curvas de absorción de Guatemala. Y de ahí podemos entender, hacer una distribución. Este es un ejemplo de una distribución de cómo se comporta el café en Costa Rica. Florea en la entrada de las lluvias y la cosecha empieza noviembre, diciembre, enero. Entonces, a partir de esto podemos hacer una distribución de cada elemento. Este es un ejemplo, para 40 fanegas, donde hay un requerimiento por fanega producida de cada elemento. Hay un requerimiento según la producción, que es los 40 fanegas sobre esto, y hay un requerimiento del desarrollo de planta. Más o menos puede ser igual, lo puede conceptualizar usted para palma, para cacao, para cualquier cultivo. Entonces, entender el requerimiento en base a la productividad y también el requerimiento de que la planta va a seguir creciendo y va a seguir produciendo bandolas y hojas. Entonces, hay un requerimiento de mantenimiento, por decirlo así. Si le ponemos a esto una eficiencia sobre esta cantidad, vamos a tener que poner un poco más de fertilizante. Y la conversión de unidades de fósforo a P2O5, que es las fuentes de fertilizante. Y de ahí podríamos determinar por cada elemento cuánto ponemos. En algunos casos podemos disminuir porque el suelo tiene más, porque es un suelo que tiene buen fósforo, que tiene calcio, entonces se balancea un poco las cantidades a utilizar. Y hacer esta distribución se hace de acuerdo a los meses. Cada mes se aplica cierta cantidad y esas aplicaciones se hacen semanalmente. Café semanalmente es lo recomendable, entonces todas las semanas se hacen fertilizaciones en base a cantidades de kilos por hectárea. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, lo más práctico es hacer una receta de nutrición. O sea, siempre yo tengo una receta de nitrógeno, fósforo y potasio, donde esta relación la puedo modificar de acuerdo a la cantidad que yo disuelvo. Y en este ejemplo, yo por 30 litros de este tanque me van a dar 1 kilo de elemento. Entonces, en base al requerimiento de esa semana, yo inyecto tantos litros para cumplir el área que estoy regando y el requerimiento del cultivo. Y en otra receta es para suplir el calcio, y esto lo ponemos con boro.
igual, tantos litros de esta receta nos va a dar una unidad de calcio. Y ahí podemos definir cuánto calcio necesita esa semana e inyectamos tantos litros de esta solución para llegar al requerimiento de ese elemento. Y la otra es el sulfato de magnesio, y hacemos lo mismo, 60 litros de esta, 63 litros de esta unidad de magnesio. Sabemos que esa semana necesitamos tantos kilogramos de magnesio, y esto lo aplicamos en el fertirriego. Es importante esto, lo del tiempo que les hablaba cuando se hace una fertilización. Primero se hace un riego para humedecer, luego se hace la inyección del fertilizante y luego se hace un riego para sacar el fertilizante del sistema. Cuando hacemos fertilización constante, no tomamos en cuenta, siempre regamos y las líneas quedan con el fertilizante, pero el pH de esa solución o del agua de riego es estable para que no haya precipitados. Bueno, yo creo que lo hice muy rápido o no entendieron, o si tienen alguna pregunta, están abiertos. No, pues sí duraste cerca de los 40 minutos, entonces me parece bien la invitación para utilizar el panel de las preguntas. Ahí vi 2, pero para los participantes que desean hacer alguna consulta, este es el momento. Vamos a revisar. Bueno, aquí pregunta Oscar, ¿se puede mezclar nitrato de calcio con boro o eso tiende a precipitar? Y aquí leo porque es una abreviatura que no me la sé, que es MAP con sulfato de zinc. Si se puede mezclar este elemento con sulfato de zinc. El boro con el calcio. Sí, el boro con el nitrato de calcio. Sí, esa es la primera pregunta. Sí, se puede. Que si eso tiende a precipitar o no. Se no. hace. Y el sulfato. Si hace la solubilidad de cada elemento, no hay ningún problema. Se puede mezclar. Ah, ok. Entonces, por lo tanto, también sulfato de zinc con MAP. MAP es como la abreviatura de un... Sí, pero no... MAP, fosfato monoamónico, ¿eh? Ajá, ese. Sí se puede. Los sulfatos se mezclan con el fosfato monoamónico. Claro. Bueno, aquí tengo otra pregunta que dice, ¿puede provocar precipitados si utilizo ácidos húmicos y fúlvicos con soluciones nutritivas vía fertirriego? Bueno, muy buena pregunta. O sea, los ácidos húmicos y fúlvicos son agentes quelatantes y tienen grandes propiedades, pero es lo que se hace, digamos, con los quelatos de hierro. Se usan aminoácidos, pero los ácidos húmicos pueden trabajar en quelatar también. Entonces, hay que hacer las solubilidades, ¿verdad? Y depende del tipo de ácidos húmicos o fúlvicos que tengan, porque hay algunos que no son líquidos. Entonces, les recomiendo que haga una aplicación o mezclas de solubilidad, pero sí es factible aplicarlo con el fertirriego y mezclarlos con ciertos elementos, ¿verdad? Va a ayudar a que esos elementos que estamos metiendo a través del fertirriego sean más disponibles en la solución de suelo. Pero sí hay que entender
qué fuente de ácidos húmicos y fúlbicos tenga para que no produzcan esos precipitados, pero es muy factible hacerlo. O sea, bajas cantidades en un tanque de NPK podemos poner cierta cantidad y lo inyectamos, pero sí les recomiendo que haga las pruebas de solubilidad. Ok. Aquí me pregunta Camilo, ¿cómo se regula el pH en fertirriego? ¿Cómo se regula el pH? Ok, primero hay que entender el pH del agua, hacer una titulación de su agua con ácido fosfórico. Y una vez que entendamos, si yo quiero un pH, mi pH del agua es 7 y yo quiero bajar este pH a 5.5, tengo que hacer una titulación. Y la fuente más fácil de acidificar es ácido fosfórico. Entonces hacemos la titulación de cuántos litros, no litros, porque ya litros es mucho, digamos cuántos mililitros por metro cúbico yo tengo que estar aplicando. Entonces, cuando yo determino eso, hago mi solución en un tanque aparte y lo inyecto en un solo canal. Entonces siempre voy a tener mi pH estable para poder inyectar otros fertilizantes al mismo tiempo. Ok. Rodolfo pregunta que si el pH y la conductividad lo mide en tanque o en el gotero. Bueno, lo mejor es medirlo al final si no tiene las máquinas, hay máquinas que le regulan a usted el pH y la conductividad. Entonces usted programa qué pH y qué conductividad quiere y él le va regulando la inyección en cada canal. Si no tenemos esos equipos, podemos medir la solución que está llegando al cultivo y estar monitoreando cómo está ese pH y esa conductividad. Otra forma también es medir la conductividad, digamos, de la solución de suelo. Pero ahí ya viene una influencia de qué nos está aportando el suelo. Y entonces, lo más práctico es, si no hay equipos que midan eso, es hacerlo a nivel de campo, en la descarga de los goteros. Estimados participantes, también recordarles que con su celular pueden leer el código QR que está en la pantalla. Ese código QR nos va a permitir recolectar información valiosa para los próximos webinars y lo más importante que con ese QR lleno ustedes van a poder recibir el certificado de participación. Eso nada más quería recordarles. Gracias, Paula. Listo, gracias, Fran. Sí, aquí hay otras preguntas. Bueno, hay una, Alejandro, que me parece que está muy específica porque es el limón, en el cultivo de limón. Entonces, no sé, pues está muy específica. ¿Dónde se pueden conseguir las curvas de absorción para limón? Esa sí está... Buena pregunta. Sí. Si las tiene, me las pasa. No, vea, no sé, hay trabajos que pueden buscarse. No he visto curvas de absorción de limón, pero la nutrición del limón es muy parecida a lo que se hace en cítricos. Entonces se basa mucho en análisis foliar. Una forma práctica es, bueno, usted tiene su receta de nutrición, cuántos kilos lo voy a aplicar, cuando hago un manejo de tejido, hago una poda, meto más nitrógeno. O sea, si usted tiene más o menos el plan de cómo manejarlo, si hay requerimientos de kilos por producción de limón, entonces usted ya tiene, digamos, las cantidades que tiene que aplicar en base a su producción. Pero ir afinando esa nutrición que se hace, si lo hace a través del riego
es por medio de, puede hacer análisis foliares para ir viendo qué elementos están bajos y ir afinando esa nutrición. Pero sí, no tengo curvas de absorción de limón. Sí, estaba muy específica. Ok. Diego pregunta, ¿cómo logramos la mayor solubilidad de los fertilizantes en tanque A y B y evitar los bancos de sólidos en el fondo? Ok, primero es respetar la solubilidad de cada fertilizante. Normalmente cuando es tanque A y B, el máximo total de solubilidades se manejan solubilidades abajo del 15%. Entonces, si usted tiene un tanque de 1000 litros, la suma de todas sus solubilidades, de todos sus fertilizantes no se pasan, digamos, de un 15%. Creo que esa es la mejor forma. Hay una regla de no pasarse en esas solubilidades o tener un tanque mucho más grande. Pero usted puede hacer, depende de las muestras, también depende de cada fertilizante que va en cada tanque. Digamos, si usted pone nitrato de calcio con nitrato de amonio, las solubilidades del nitrato de calcio son altas, entonces puede ir más del 15%, puede hacerlo más concentrado. Al concentrar soluciones, bueno, y otra cosa también importante es, bueno, estar, dependiendo de cuánto le dure su tanque de solución madre, es importante estar haciendo recirculación de esa mezcla por medio de aire o por medio de aletas. Lo más práctico es que se hace mucho en invernadero, con aire. Entonces cada cierto tiempo usted programa para que se prenda inyecte aire para que se haya solubilidad. Lo otro importante es siempre la succión de los tanques de solución madre debe ser no en el puro fondo, sino dejar un poco para si hay esos precipitados, no les saturen su filtro, ¿verdad? Ok. El ingeniero Gonzalo pregunta si se usa ácido fosfórico para fertilizar, ¿puede afectar eso el control del pH? Buena pregunta. Cuando usted hace fertilización constante, ese fósforo que usted mete para acidificar, usted lo toma en cuenta para como aporte de partes por millón de fósforo. Entonces, si usted tiene un tanque que es el que acidifica, que sabe cuánto está aplicando, esa suma de ese ácido fosfórico, ese aporte de ese ácido fosfórico de fósforo, usted lo toma en cuenta en la receta final. Porque en el tanque B, por ejemplo, usted puede tener fosfato monoamónico o fosfato monopotásico. Y ahí usted dice, bueno, yo tengo tanto, necesito cubrir 50 partes por millón de fósforo y el agua que estoy metiendo para acidificar me da 5, entonces quito ese aporte de ese fósforo. La acidificación constante no es, bueno, depende qué tan duras son sus aguas. Entre más duras son las aguas, más fósforo yo necesito para estabilizar ese pH. Y no es lo mismo utilizar el ácido fosfórico para bajar el pH a 3 y hacer un mantenimiento que para acidificar y bajar el pH a 5.5 o 6. Ok, estoy leyendo varias para ir viendo si hay alguna repetida y poder hacértela en una sola pregunta.
Esta es interesante. Otra consulta, ¿algún químico que nos recomiende para destapar los goteros saturados que podemos usar es maximizando el rendimiento? Básicamente algo para destapar los goteros. Ok, ya eso es, tal vez en otra sección podemos hablar de mantenimiento de equipos, pero le voy a responder. Hay que ver qué tipo de taponamiento tiene primero, porque hay un taponamiento que puede ser materia orgánica y ahí se recomienda aplicar cloro o agua oxigenada. Si es un taponamiento en base a precipitados o sales, la mejor forma es bajar el pH a 3 con ácido fosfórico, hacer una titulación de su agua, usted lo baja a 3. Normalmente se habla de 1 litro de ácido fosfórico por 1 metro cúbico de agua. Si su caudal tiene de riego es 50 metros cúbicos, usted aplica 50 litros de agua. Esto es como regla general. Esos 50 litros los disuelve y los inyecta en una hora para bajar el pH. Pero es importante ver qué tipo de taponamiento es. Hay gente, se me taparon los goteros, entonces voy a aplicar cloro. No le va a servir de nada. Y también hay que ver si es ya en el laberinto del gotero o en el gotero, si hay arena o si ya hay precipitados de hierro o manganeso, ya es más complicado. Pero normalmente se usa ácido fosfórico, bajar el pH a 3, o agua oxigenada, o cloro, hipoclorito de sodio, utilizando más o menos 10 ppm. Ok, aquí hay algo bien interesante de Jonathan González, porque él hace primero como un comentario de cómo están manejando su proceso y luego pide una recomendación. Entonces dice que cultivan caña de azúcar, nuestras soluciones las realizan en laboratorios de pruebas, realizamos pruebas de precipitación y sedimentación por 24 y 48 horas antes de usarlas en el campo. Titulamos los ratios de inyección a fin de tener un pH y un CE óptimo. ¿Alguna recomendación que nos pueda dar adicional a este proceso que ya realizamos? No, bueno, en realidad muy bien el proceso. O sea, sé ingenios que hacen, no sé de qué ingenio es, pero hacen una solución en laboratorio, la llevan y esa solución ya ellos tienen su receta y la llevan al campo y la inyectan. Lo que sí trate de monitorear es cuando se hace el fertirriego cuánto está llegando a campo. Usted estabiliza esa solución, hacen los ratos de inyección en cuánto tiempo. No es lo mismo hacer el fertirriego en la época seca, donde usted tiene todo el tiempo a hacer riego, que hacer una fertilización técnica ya cuando entran las lluvias, ¿verdad? Entonces usted podría subir más las concentraciones y hacer un riego más corto. Pero eso es lo ideal para los ingenios, los felicito. Muy bien. Ok, aquí el ingeniero Javier Díaz pregunta, ¿qué opina sobre hacer fertirriego en época de invierno, o sea, en lluvia? Tanto al inicio de la época de lluvia como hasta el final de la estación. Es una práctica que se usa, o sea, se llama una fertilización técnica. No vamos a hacer fertirriego en un acero, pero en la época de lluvia hay épocas donde no es tan fuerte la lluvia o llueve en la tarde, se hace una fertilización temprano en corto tiempo. La planta en ese momento está transpirando y puede absorber el fertilizante. Pero sí es muy factible, o sea, entendiendo también la cantidad de lluvia, la saturación que hay en el suelo, entonces podemos tomar una decisión, porque al haber lluvia y está muy saturado el suelo, la planta más bien no transpira. Entonces no hacemos nada con poner ese fertilizante. Entonces es muy factible, pero hay que tomar en cuenta
qué tan saturado está el suelo de humedad. Ok, bueno, un par de preguntitas más. Camilo, ¿cómo se regula el pH en aguas ácidas 4.5? Híjole, ahí no hay que regular, hay que subir el pH. Normalmente se usa azufre para subir el pH. Hay que analizar también esa acidez del agua, porque no es recomendable utilizar aguas tan ácidas constantemente en el fertilizante, porque va a tener un problema más bien al cultivo. Aquí veo una pregunta, pero no sé si es pregunta o comentario. Edgar, ¿se puede generar precipitaciones al mezclar una fuente de silicio con los micronutrientes? Eso no tiene signo de pregunta, entonces no sé si es un bueno, comentario. el silicio normalmente no es soluble. Las fuentes de silicio son más para hacer enmiendas. Sin embargo, es muy interesante eso porque si usted puede conseguir, o sea, si hay fuentes de silicio solubles, como experiencia no he hecho mezclas de silicio con microelementos. Si se le está precipitando, primero lo que debe hacer es qué tan soluble es la fuente de silicio. Entonces haga pruebas de solubilidad de ese silicio y hace mezclas con micros, a ver si todos son compatibles y se puede diluir. Ok. Santiago me pregunta, ¿cómo puedo hacer de manera práctica, la prueba de solubilidad? ¿Cuántos gramos en cuánto de agua? Okay. También se llama la depende prueba de Harras, se llama. Ok. Entonces, lo más práctico es coja 1 litro de agua y hace 5 diluciones. Depende de la muestra, del fertilizante que va a probar, ¿verdad? Entonces, en cada litro usted utiliza 10 gramos, 20 gramos, 30 gramos. Entonces, ahí usted ve hasta cuándo es la solubilidad más ideal, ¿verdad? Ok. Yo creo que... Vamos a ver. Alguien está preguntando que si puede ver la grabación de esto se va a subir a YouTube, entonces por aquello, para que lo tomen en cuenta, para puedan repasar un poquito, pero yo creo que de momento podemos cerrar el foro de preguntas. La verdad es que sí notamos mucha participación y preguntas activas. Entonces se van a tomar en cuenta para siguientes webinars y también para hacerles respuesta a estas preguntas. Entonces, ¿algo más que quieras agregar, Frank? Yo nada más agradecer a la gente, y este es un tema muy amplio. Yo traté en estas dos, tal vez en el anterior me fui muy profundo y ahora traté de hacerlo más, pero creo que les dejo las inquietudes para por lo menos considerar la importancia del fertirriego y qué cuidados hay que tener. Es todo un tema, no es lo mismo fertilizar en invernaderos que en campo abierto. Los equipos son muy importantes a la hora de hacer fertirriego, pero los conceptos básicos están para que puedan entender cómo utilizar un fertilizante granulado, hacerlo líquido, hasta cuándo se pueden mezclar, cómo se comportan los elementos en el suelo, cómo lo transloca la planta.
Todas esas conceptos tratamos de que ustedes los tengan y estamos a la orden. Muchas gracias y que pasen un bonito fin de semana.